Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en nuestro curso de instalación de redes locales del plan de estudios de CONALEP de la carrera de informática. Esta es la segunda lección y en esta ocasión, si recordamos, estábamos revisando nuestro plan de estudios y ya vimos los incisos A y B de los contenidos de esta página. Ahora vamos a cubrir el inciso C, donde tenemos que hablar sobre la diferencia de los medios de transmisión de una red, entre ellos el cable coaxial, el cable UTP y la fibra óptica. Así que vamos a comenzar hablando del cable coaxial. Esta es una imagen de un cable coaxial. Si ustedes se fijan, está diseñado de manera que tiene un núcleo de cobre, el filamento central, que se llama núcleo, que es este que vemos aquí, es el que lleva la información. También nos dice que tiene un recubrimiento metálico exterior que se llama malla o blindaje, se refiere a esta parte de aquí. Aquí se ve de cobre, pero también los hay de que están hechos de acero o de aluminio. Esta malla lo que hace es aislar el centro del conector o del cable en este caso, para poder evitar que las interferencias electromagnéticas del medio ambiente lleguen hasta este centro. Entre ambas capas se encuentra un material dieléctrico, que es este que funciona como aislante. Simple y sencillamente su función es aislar esta capa de cobre de esta otra. Y por último, bueno, está recubierto de un aislante negro, en este caso de color negro, aunque también los he visto de color gris. Esta es la estructura de un cable coaxial. Realmente estos cables ya no se utilizan mucho en las redes, aunque todavía en algunos equipos de red se llegan a necesitar. Lo cierto es que su auge lo tuvieron cuando existían las redes de bus lineal. Inclusive a mí me tocó instalar redes con cable coaxial, pero eran redes de bus lineal. Actualmente ya las redes son de tipo estrella, con la topología de tipo estrella, y ya es muy poco probable que encontremos este cable en muchas redes. Sin embargo, hay que mencionar que en aquel tiempo, cuando se utilizaba mucho, se utilizaba el cable de calibre RG58 diagonal U, que tenía un núcleo sólido. También existía otra versión del RG58, el RG58AU, solamente que en ese tipo de cable, este centro, que decimos que es el que lleva los datos, no era un solo hilo, sino que eran varios hilos de cobre que estaban trenzados, entrelazados entre sí, para poder hacer la función de conector. También tenemos que existían los cables RG59, RG6 y RG62. Todos ellos se utilizan actualmente en algunos casos para la transmisión de televisión o de algunas redes de banda ancha, aunque en realidad ya todo esto está siendo sustituido por la fibra de vidrio. Ustedes tal vez no identifiquen este conector con la imagen anterior, pero seguramente cuando ya lo vean con sus conectores, que es esta imagen, se van a dar cuenta de que este tipo de cables ya los han visto en sus casas seguramente cuando hablan o cuando ven sus antenas de televisión abierta o algunas que tengan servicio de televisión por cable. Estos conectores son muy comunes todavía en ese tipo de instalaciones. Ahora vamos a hablar del cable par trenzado. Antes que nada vamos a decir que el cable par trenzado o UTP, que generalmente es el que más se utiliza, está digamos que dividido o está, sí, digamos que organizado en diferentes categorías de la 1 a la 7, aunque en realidad nosotros en las redes utilizamos las categorías 5, 5E y 6, pero existen diferentes categorías de par trenzado. Antes de continuar, me gustaría hablarles de la diafonía. En telecomunicaciones se dice que entre dos circuitos existe diafonía cuando parte de las señales presentes en uno de ellos considerado perturbador aparece en el otro considerado el elemento perturbado. En este caso, cuando hablamos de un circuito nos referimos a los cables. Entonces, cuando un cable le genera cierto tipo de ruido o de interferencia al otro cable, decimos que se está presentando la diafonía. La diafonía es una interferencia interna que se realiza, digamos, internamente dentro del cable UTP. Si la interferencia viniera de afuera se llamaría simple y sencillamente así, interferencia, pero al ser el propio cable el que se genera ese tipo de ruido, lo llamamos diafonía. El par trenzado está compuesto de pares de hilos de cobre trenzados entre sí. El trenzado mantiene estables las propiedades eléctricas a lo largo de toda la longitud de onda del cable y reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes, los hilos cercanos. Los cables de pares tienen las siguientes características. Los conductores son de cobre obtenido con procedimientos electrolíticos y luego recocido. Al ser obtenido o al ser fabricado de esta manera,
El procedimiento electrolítico facilita la transmisión de señales eléctricas por el cable y al ser recocido lo hace resistente a la oxidación. El aislante, salvo en los antiguos cables que era de un papel especial que parecía plástico en realidad, pero era papel, actualmente es de polietileno de alta densidad. Este material tiene la virtud de ser resistente al fuego y aunque se queme, tiene la ventaja de que no produce o no genera gases tóxicos. La longitud de la torsión, y recuerden esto por favor, la longitud de la torsión es diferente para reducir desequilibrios de capacidad y por tanto la diafonía. ¿Pero a qué nos referimos con la longitud de la torsión? Bueno, esta imagen nos muestra un cable UTP clásico. Si ustedes observan, está formado por 8 hilos que están trenzados por pares, el par verde, el par café, el par naranja y el par azul. Cada una de estas trenzas, si ustedes observan, tiene una diferente longitud. Esta trenza es más larga, o digamos la curva es más larga que la trenza de este par de cables. ¿Por qué lo hacen así? Precisamente porque nos dice en la diapositiva anterior que la longitud de la torsión es diferente para evitar la diafonía. Si todos fueran con el mismo tipo de torsión, con la misma frecuencia, por así decirlo, la diafonía sería constante, casi viajaría paralela la señal de un cable con el otro y se estarían, digamos, generando ese tipo de ruido constantemente. Al tener una longitud diferente la curva, la señal no viaja paralela y esto hace que se reduzca un poco la diafonía. No la elimina por completo, pero sí la reduce. Algunos cables de par trenzado de categoría 6 ya incluyen este separador. Este separador, que no siempre se encuentra, pero que es muy común, lo que hace es evitar la diafonía un poco porque separa los pares de hilos, evitando así que se generen interferencia entre ellos. Pero vamos a hablar de los diferentes tipos de cable de par trenzado, porque hemos hablado del UTP, por ser el más común, que es este tipo de cable que vemos aquí, y que su nombre UTP es por sus siglas en inglés, que significa par trenzado no apantallado. Al decir no apantallado nos referimos a que no tiene nada que lo proteja, no tiene una pantalla que lo proteja de las interferencias externas. Existe otro tipo de cable, al que llamamos el cable FTP, que tiene este aspecto. Si ustedes observan, ahora tiene una especie de pantalla que lo protege de la interferencia del medio externo. Recuerden que cualquier campo electromagnético genera interferencia en la señal que viaja por el cable. Si pasa cerca de una bocina, de un motor, de una balastra, de una lámpara, cualquier aparato, cualquier dispositivo que genere campos electromagnéticos puede provocar distorsión en la señal de la red, de manera que este cable FTP es para proteger precisamente la señal que viaja dentro del cable. Y se llama FTP porque lo conocemos en español como par trenzado apantallado, sus siglas en inglés son FTP. Tenemos ahora el cable STP, cuya apariencia es esta. Observen que aquí ya la pantalla es, digamos que por par. Cada par de hilos tiene su propia protección, en este caso lo conocemos ya como blindaje, y el cable STP se llama así, lo conocemos como par trenzado blindado, justamente porque sus siglas en inglés es lo que significan par trenzado blindado. Y existe todavía un cable más que es también muy seguro y que es el cable SFTP, que cuenta con la doble protección, cuenta con la pantalla y también con el blindaje. Lo podríamos considerar como un cable de par trenzado blindado apantallado. En realidad sería deseable que todas las redes fueran hechas con cable SFTP, pero los costos de cable, digamos, cada cable cuesta el triple de su antecesor. Digamos, el UTP es el más barato, el FTP cuesta más o menos 3 veces lo que cuesta el UTP, el STP cuesta también 3 veces más que el FTP y el SFTP cuesta o tiene un costo 3 veces mayor al STP. Y las redes de tipo estrella tienen la característica de que nos obligan a gastar muchísimos metros de cable, cientos de metros de cable. Por más pequeña que sea la red, se utilizan o se requieren cientos de metros de cable de par trenzado, de manera que al hacer un presupuesto, generalmente los fabricantes y los instaladores de redes prefieren el cable UTP para reducir costos, aunque esto hace que la señal sea un poco de menos calidad,
pero los costos son tan elevados con los cables blindados que bueno, en la mayoría de las redes locales, las redes pequeñas y medianas, casi siempre vamos a encontrar ese tipo de cable. Bien, pero aparte hay que entender que existen diferentes categorías. Aunque el cable par trenzado tiene desde la categoría 1 hasta la categoría 7, en este caso nos vamos a concentrar en tres categorías. La categoría 5, que es un cable de par trenzado que transmite a 100 MHz, con una, digamos que esa es la frecuencia a la que transmite, y sus velocidades son de 1000 megabits por segundo máxima, su velocidad máxima son 1000 megabits por segundo. Recuerden que la velocidad en las redes se mide en bits por segundo y no confundan bits con bytes, por favor. 1000 megabits por segundo es la velocidad de las redes. En algunos casos lo conocemos como 1000 base T. Cuando la red viaja o transmite a 100 megabits por segundo lo conocemos como 10 base T, 100 base T, perdón. Y cuando transmite a 10 megabits por segundo la conocemos como 10 base T. También se utiliza este tipo de cable para las redes token ring, las que mencionábamos en la clase pasada, que son las redes de tipo anillo. Entonces esta velocidad es su velocidad en megabits por segundo. También existe ahora ya, y se utiliza más que cualquier otro cable, el categoría 5E. La E es algo así como mejorado, en español significa mejorado, y realmente es un tipo de cable muy similar al categoría 5. La única diferencia es que este está optimizado para transmitir a 1 gigabit por segundo. 1 gigabit es lo mismo que 1000 megabits por segundo. Cuando vean esta palabra gigabit, estamos hablando de velocidades de 1000 megabits por segundo, de manera que gigabit Ethernet es, digamos, sinónimo de 1000 base T. El cable categoría 6 es un cable mejorado todavía y que realmente ya se está volviendo un estándar en las redes nuevas. Este cable categoría 6 es también de par trenzado y soporta una frecuencia de hasta 250 MHz de transmisión. Es compatible con el categoría 5E y también se utiliza para redes 1000 base T, 100 base T y 10 base T. Sin embargo, este cable por sus características evita mucho la diafonía y al ser de 250 MHz permite una mayor cantidad de datos que se muevan por la red. Si ustedes quieren distinguir un cable categoría 5 de una categoría 6, es muy fácil porque vemos este separador. Este separador es el que hace que la diafonía sea menor y todos los cables o casi todos los cables categoría 6 cuentan con él, aunque hay casos muy raros en que no lo tienen. Generalmente distinguimos un cable categoría 6 porque tiene este separador entre los 4 hilos. Además, si ustedes tocan los cables o los toman en su mano, siempre el categoría 6 es mucho más grueso, aunque aquí en la imagen aparentemente el categoría 5 es más grueso. Eso se debe simple y sencillamente al acercamiento que hicimos de la imagen, pero en realidad el cable categoría 6 es mucho más grueso que el cable categoría 5, entonces esa es una manera de distinguirlo. Y la otra es, bueno, ver aquí el separador que se encuentra entre los 4 hilos, entre los 4 pares del cable categoría 6. Entonces ahora pensemos que en el ancho de banda de los cables categoría 5E contra categoría 6, en ambos casos pueden alcanzar velocidades de 1000 megabits por segundo o de 1 gigabit. Sin embargo, eso no los hace iguales. En realidad el cable categoría 6, digamos que tiene un ancho de banda mucho mayor que el cable categoría 5E, y esto se debe a que está diseñado el cable categoría 6 para transmitir con frecuencias de hasta 250 MHz, lo cual le permite procesar más datos al mismo tiempo. Esto quiere decir que le permite transmitir mayor cantidad de información al mismo tiempo. Inclusive cada hilo de cobre es más grueso en el cable categoría 6 que en el cable categoría 5E. Y además el cable categoría 6, la verdad es que estaría preparado para correr o para transmitir a 10 gigabits. Claro que esto en este momento quizás no sea posible porque es muy raro, o sea, casi imposible, diría yo, encontrar tarjetas de red que transmitan a 10 gigabits por segundo. En cambio, es muy fácil encontrar tarjetas de 1 gigabit por segundo y por lo tanto actualmente no sacamos totalmente provecho de la categoría 6 porque los cables que utilizamos sí están preparados para correr a 10 gigabits, pero las tarjetas de red con cable todavía están algunas, la mayoría limitadas a 1 gigabit por segundo. Sin embargo, el cable categoría 6 podría con velocidades mayores.
Y ahora platiquemos de la fibra óptica. En este caso la fibra óptica es realmente un medio diferente y ya no es un cable de cobre. En este caso ya se utiliza otro tipo de materiales para transmitir los datos. ¿Qué es el cable de fibra óptica? Bueno, en realidad se compone por un conjunto de fibras, o en este caso puede ser un solo hilo, una sola fibra, que puede transmitir señales luminosas. Ya no transmite electricidad, de manera que ya no le afectan los campos magnéticos, transmite realmente rayos o haces de luz. En este caso, este material transparente tiene las condiciones necesarias para la transmisión y es una excelente alternativa para el cable coaxial y el cable UTP, ya que soporta una gran cantidad de datos y permite trabajar a una distancia mayor entre repetidores. Aquí se me olvidaba mencionar que en el cable UTP la distancia mayor que podemos hacer, digamos, que podemos tener un cable, es de 100 metros. Ya un cable mayor a 100 metros, por la misma potencia de la señal eléctrica, ya la señal no llega. Inclusive la verdad es que en la vida real, con la interferencia y la misma fricción que tiene la señal eléctrica sobre el cable, yo no recomiendo hacer un cable de más de 90 metros y aún así, en algunos casos 90 metros es demasiado y la señal ya llega muy débil hacia el otro extremo. En cambio, en el cable de fibra óptica podemos hacer cables de una longitud de varios kilómetros dependiendo el tipo de fibra óptica que estemos usando. Aquí tenemos una imagen de los cables de fibra óptica. Ustedes los habrán visto ya en algunas conexiones caseras. Esta es una fibra óptica sencilla, sin embargo también existen cables de fibra óptica como este que transmiten. Esto ya se utilizan realmente para transmitir, digamos, a grandes distancias y lo utilizan solamente las compañías dedicadas a la transmisión de datos o a proveer servicios de transmisión, donde tiene muchos filamentos de fibra óptica, pero en realidad las conexiones caseras y las conexiones de las empresas pequeñas solamente tienen un filamento de fibra óptica. Entonces, ¿cómo funciona este cable de fibra óptica? Bueno, aquí hay que entender que existen dos principios que son la refracción y la reflexión. La refracción es, digamos, un cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, cuando viaja por el aire, no hay nada que le genere, digamos, interferencia y la luz viaja muy rápido. Sin embargo, al entrar a un medio de diferente densidad, en este caso la fibra óptica, la luz pierde cierta velocidad y además se distorsiona y cambia de dirección. La reflexión significa que parte de esa luz, una muy pequeña parte de esa luz, se regresa hacia la fuente, digamos que se refleja. El resto sigue su camino, pero puede perder potencia si no viaja por un medio adecuado. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver esta imagen donde vemos que la fibra óptica tiene un núcleo de fibra transparente, y este revestimiento es el que evita que la luz se salga. Si ustedes no tuvieran este revestimiento en la fibra óptica, la luz se dispersaría para todos lados. Sin embargo, este revestimiento la mantiene dentro, y no solamente la mantiene dentro, sino que la refleja. Digamos que la luz, al entrar, como vemos aquí, se desvía, choca con el revestimiento, rebota y vuelve a regresar, vuelve a rebotar, vuelve a regresar, y aunque vaya rebotando por todo el cable, la luz no se sale, no se pierde y puede alcanzar grandes distancias a gran velocidad. Entonces tenemos aquí dos tipos de cable: el cable monomodo, que tiene una transmisión de un solo haz de luz que viaja por toda la fibra óptica y logra distancias de hasta 300 kilómetros. Y obviamente, bueno, si 300 kilómetros dice aquí, en condiciones perfectas, que casi nunca se dan, pero digamos que podría llegar aquí a 300 kilómetros. Y generalmente la fuente de luz es un rayo láser. Sin embargo, esto es muy caro. Generar haces de luz con un rayo láser es muy caro. Así que tenemos también la fibra de multimodo. En esta la transmisión se da con varios haces de luz al interior de la fibra, y generalmente la fuente son pequeños diodos transmisores de luz. Aquí tenemos un material más barato, pero disminuye mucho la distancia porque podemos alcanzar distancias de 2 a 3 kilómetros con un cable de fibra óptica. Aunque es muy corta la distancia, por ser tan baratos y de fácil instalación, se utiliza mucho esta fibra óptica multimodo. Entonces, ya en conclusión, digamos que la fibra óptica funciona como una guía para la luz para que vaya de un lado a otro, y la fuente de luz puede ser un rayo láser o un diodo emisor de luz. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta sería nuestra segunda lección. Nos vemos en la siguiente. Les agradezco su atención. Hasta luego.